Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Andrada, o Dani Andrada, como me conocen muchos aquí por estos lugares. Eh, Trabajo en Practia, soy parte de la familia de Practia, trabajando en diseño de experiencias y acompañamientos a líderes. Antes que nada, les agradezco por acompañarme en esta aventura hoy. Déjenme contarles que es realmente una aventura, un llamado audaz a hablar de empatía, confianza y conexión. Y para mí es todo un desafío porque no les estoy viendo las caras y para mí el poder verlos a ustedes es muy, muy importante. Pero bueno, aquí vamos. Déjenme empezar por contarles una historia para que se den un poco más, para que tengan un poquito más la imagen completa sobre por qué traigo hoy a la mesa estos temas y cómo llego hoy a conversar con ustedes. Vengo de una historia de trabajar en equipos en donde la búsqueda de la perfección era una constante, ¿sí? Eran equipos en donde estábamos todos claramente alineados en la búsqueda de un mismo objetivo y la noción de equipos eficientes en ese momento tenía que ver justamente con lograr aquellas metas. Vengo de muchos años de querer ser, y esto agradezco que me lo remarcaron, de la ilusión de querer ser un robotito perfecto buscando estos objetivos, sin muchas emociones que me pasaran por las venas. La verdad es que en estos equipos para nosotros no era tan importante la dinámica interna, sino que estábamos súper enfocados en lograr las metas. En este sentido, el conocimiento y la maestría eran como pilares muy importantes, ¿no? Y de a poquito se fueron convirtiendo en los materiales principales de mi coraza, ¿no? Esto, digo mi coraza y es una coraza que se veía siempre en todos los ámbitos. Muchas veces a mí me gusta contar que yo soy una sola, ¿no? O sea, soy una sola siendo mamá, soy una sola siendo colaboradora, hija, amiga, pareja, yo sigo siendo una sola. Entonces, toda esta dinámica que yo les estoy contando de mi historia de búsqueda de la perfección, se traducía en todos los ámbitos. Y el resultado de esa dinámica era que yo siempre tenía la respuesta. Hasta que un día me pasó de encontrarme con una sorpresa. Con esto de tener siempre la respuesta, me llegó una vez una respuesta que decía algo bastante parecido a esto. Yo no quiero las soluciones, solo quiero que me escuches y que me entiendas. Y al final de esta oración venía la palabra mamá. Mi hija, que en ese entonces tenía 8 años, ahora tiene 12, me estaba pidiendo que deje de lado toda esa coraza, que deje de lado la perfección y deje de lado la búsqueda de la respuesta correcta para poder escucharla y entenderla, y nada más. Básicamente, imagínense mi estupor en ese momento, y esa fue un poco mi llegada a todo este mundo que tiene que ver con la empatía y con otros conceptos que vamos a ir conversando. Para que se den una idea de cómo fue esa llegada, tenía bastante que ver con algo así. Y para ir un poquitito más en profundidad, en realidad fue un sinfín de situaciones de este estilo. ¿Se acuerdan del challenge que hace unos años estaba dando vueltas, que era el de tirarse un balde de agua fría? Bueno, yo iba pasando entre ser el coyote chocándome contra la pared, el balde de agua fría, y así fui transitando de a poco un camino que me encuentra a contarles hoy y compartirles esta historia. Ahora, ¿por qué les cuento toda esta historia?
Porque me parece que hoy estamos nadando justamente en otras aguas. El contexto en el que hoy estamos inmersos requiere precisamente que empecemos a sumergirnos en aguas un poco más profundas y probablemente en aguas que nosotros no conocemos. Un poco teniendo este recuerdo del momento en el que mi hija me estaba respondiendo de esa manera, era justamente decir, estoy en un terreno completamente desconocido. Y me parece que hoy estamos en un contexto en el que podemos ver hasta cierto lugar, ¿no? Gracias que nos podemos ver los pies donde estamos parados. Estamos en un contexto sumamente incierto y no estoy hablando solamente en términos de negocio, de organizaciones. Me parece que hoy estamos sacudidos en muchísimos aspectos y en muchísimos ámbitos. Y el desafío que tenemos, creo, tiene que ver con empezar a entender que nosotros necesitamos tener los pies puestos hoy en el hoy y empezar a dispersar un poco esa niebla para diseñar algunos espacios del mañana. ¿Qué nos pasa con esto de diseñar los espacios del mañana? Probablemente algunos de ustedes se sientan un poco como yo en esta foto, o sea, ¿cómo hago para ver qué es lo que está más allá de esa curva? Creo que esta situación nos está llevando hoy a hacernos más preguntas antes que tener las respuestas como solíamos tener. Y en hacernos preguntas y en estar nadando en aguas un poco más profundas, empezamos a ver, o por lo menos yo les cuento todo esto desde mi propio transitar, ¿no? Empezamos a ver, o empiezo a ver, que esas preguntas tienen que ver con otras cosas que están relacionadas seguramente con el negocio, pero que están íntimamente conectadas con las dinámicas y los vínculos que nosotros vamos generando. Y acá es donde empieza a deslizarse un concepto que a mí me gusta muchísimo, que tiene que ver con los líderes valientes. ¿Por qué hablamos de líderes valientes? Una de las primeras cosas que pudimos ver, creo, en este escenario en el que estamos inmersos, es que empieza a hacerse cada vez más evidente y más fuerte ese loop, esa conexión entre el negocio y las personas. En muchas conversaciones que nosotros fuimos teniendo al respecto en los equipos, era evidente que nosotros necesitamos estar hoy cuidando el negocio para tener una continuidad en nuestras operaciones. Y sobre todo, porque ese cuidado del negocio está traducido como cuidado de las personas. Si yo cuido mi continuidad, estoy cuidando a las personas. Ahora, ¿qué pasa? A la vez, necesito prestarle mucha atención a las personas, porque hoy más que nunca, las personas son aquello que me permite tener la continuidad del negocio. Entonces, este loop o esta conexión se empieza a hacer cada vez más fuerte, creo, en estos ámbitos, y a donde nos llevan es a la necesidad de rehumanizar las organizaciones, de rehumanizar nuestros roles como líderes, de poder encontrar esa conexión entre los objetivos que nosotros estamos persiguiendo y en el cómo estamos trabajando y funcionando como equipos para lograrlos. Y acá vuelvo un poco al concepto de líderes valientes. Probablemente lo más fácil sería en un contexto o en una realidad como la que teníamos hasta hace unas semanas, tener una receta, ¿no? Tener un training que nos permita convertirnos en líderes valientes, pero acuérdense que hoy tenemos más preguntas que respuestas. Entonces, les voy a ir contando y les voy a pedir que me acompañen en algunas de estas preguntas para poder nosotros mismos ir construyendo un arsenal de valentía y formar no solamente líderes valientes, sino equipos valientes. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que toda esta historia empieza con un despertar. Y me parece que
lo más interesante, lo más importante que necesitamos hacer es empezar a abrir los ojos y a prestar atención a aquellos momentos en donde nosotros nos quedamos sin respuestas, en donde nosotros nos quedamos sin palabras, en donde hay algo más que nosotros estamos viendo que tiene que ver con algo distinto que no sea la operación, que no sea el negocio, que no sean los procesos, que no sean las estructuras. Entonces, yo tengo varios de esos recuerdos y el más fuerte que tengo memoria fue este que les conté a ustedes hace un ratito, esta respuesta de mi propia hija. Entonces, en ese despertar hay algo que está implícito. Empecemos por casa. O sea, la construcción del arsenal de valentía empieza por nosotros mismos, empieza por empezar a mirar esas situaciones en donde las herramientas que yo tenía probablemente, no estoy diciendo que seguro, pero probablemente ya no me sirvan en este contexto. Entonces, empezando por casa, a mí me gustaría invitarlos a transitar algunas de estas herramientas del arsenal. La primera que se me viene a la cabeza es la empatía. Si los pudiera ver en este momento, lo que estaría haciendo es, les estaría pidiendo que me cuenten cuántos de ustedes han escuchado la palabra empatía, vamos a poner en las últimas 4 semanas, me parece que es el momento en donde empezamos a estar todos inmersos en este contexto. ¿Cuántos de ustedes escucharon la palabra empatía en las últimas 4 semanas? Una vez. Y después iría a preguntarles cuántos las escucharon 2 veces, 10 veces, y cuántos de ustedes ya tienen ganas de tirar la palabra empatía por la ventana. Y lo que les pido, por favor, es que no descontextualicen esa frase. Estoy hablando solamente de la palabra empatía. A mí me pasa de escuchar estos llamados a ser más empáticos en estos momentos, como si fuera algo que nosotros podemos pedir a las aplicaciones que hoy por hoy nos están trayendo la vida a casa, ¿no? Tráeme 2 kilos de empatía, o hacemos una promo de 2 por 1, empatía con confianza, algo por el estilo. O, como también me parece que está pasando mucho, como si fuera posible entrar a Instagram y buscar una receta sobre cómo ser más empático. Dígame si soy yo sola que pasa que estoy cocinando más que en los últimos 10 años de mi vida. La verdad es que la palabra empatía empieza a requerir de nosotros, sobre todo, implicarnos. ¿Y por qué implicarnos? Porque la empatía tiene que ver con primero escuchar y con permitirnos conectar no solamente con el otro, sino con la emoción que el otro está transitando. Yo por mucho tiempo tenía la sensación de que la empatía tenía que ver con haber transitado o vivido la misma situación que la otra persona estaba transitando, hasta que entendí que en realidad tenía que ver con la emoción que estaba experimentando esa persona, no necesariamente con el evento que estaba viviendo. Y es una construcción, es como una ruta de doble vía, es una construcción conjunta. Para mí la empatía es un elemento muy poderoso, muy extraño porque no tiene un guión, no tiene una forma correcta o incorrecta de hacer. Y hasta muchas veces es algo que sucede, inclusive sin mediar palabras. Ahora, nosotros hablamos de empatía y hay otros componentes que están relacionados con este desarrollo de la empatía. Yo creo que hay mucha gente que tiene una capacidad natural para empatizar con otras personas o con otras emociones, pero me parece que también es algo que nosotros podemos desarrollar. Y sobre todo, empezando con una voluntad de querer desarrollarlo. Ahora, hay 2 cosas más que se relacionan muchísimo con la empatía. Una de ellas es la vulnerabilidad. Y creo, de nuevo, apuesto
que si los pudiera ver en este momento, estaría viendo a la mayoría como acomodándose un poquito incómodo en la silla. ¿Por qué vulnerabilidad? La empatía tiene que ver con dejarnos ver también, implica mostrarnos. Y para poder mostrarnos, necesitamos tener el valor para mostrar nuestras propias fisuras, mostrar nuestros propios miedos y luchas. ¿Se acuerdan que recién decía, es el reconocimiento o es ese reconocimiento del no estar solo, de que la otra persona entienda o vea que yo estoy al lado de él, que yo entiendo su emoción? Entonces, para ese no estar solo, sí o sí, necesitamos poder bajar nuestras defensas, poder correr nuestra coraza por un lado, por un rato, perdón. Muchas veces esta vulnerabilidad implica animarse a pedir ayuda. Y acá es donde los líderes valientes empiezan, creo, a hacerse cada vez más fuertes, ¿no? Muchas veces, o he escuchado en muchas conversaciones con líderes, que la noción de líder está atada necesariamente a tener todas las respuestas, a no poder decir el no sé. Y la realidad es que inclusive, más aún en este contexto, no tenemos todas las respuestas. Entonces, acá es donde empieza a jugar la incertidumbre, el riesgo y la exposición emocional. ¿Qué se me juega cuando yo estoy diciendo que no sé en un equipo en donde yo soy líder? Créanme que la vulnerabilidad es como el primer pasito para poder empezar a generar esa empatía, esa construcción conjunta de la que hablábamos. Y hay algo importante con la vulnerabilidad que me gustaría compartir con ustedes. Algunas cosas que la vulnerabilidad no es. En un principio, la vulnerabilidad no es debilidad. Yo diría que es todo lo contrario. Es cierto que es un riesgo muy grande, es cierto que da miedo exponerse, y me parece que nosotros, o la gran mayoría por lo menos de mi generación, creció asociando vulnerabilidad con ser débil, con el no podés. Pero si ustedes lo piensan 2 segundos, poder decir ese no sé frente a un equipo que está esperando que yo tenga la respuesta, implica muchísimo coraje y valor. Por otro lado, la vulnerabilidad no es un pedido, no es algo que nosotros podemos pedirle a otra persona, bueno, dale, mostrate vulnerable porque así podemos avanzar. No, es algo que nace de uno mismo y a la vez necesitamos ese otro, no es algo que yo puedo hacer por mi cuenta. Es muy fácil para mí hoy mostrarme vulnerable acá por mi cuenta porque no tengo a nadie adelante, en realidad los tengo a todos ustedes del otro lado. Pero es algo donde sí o sí necesitamos conectarnos. No es algo que se usa. Yo soy o no soy vulnerable. Yo no puedo usar la vulnerabilidad, no puedo fingir la vulnerabilidad, así como no puedo fingir la empatía. Es algo tan poderoso que se nota, como decíamos antes, hasta en la mirada. No es opcional. Todos experimentamos vulnerabilidad. No es que eso no va conmigo y yo no lo hago. De una manera o de otra, nosotros siempre estamos siendo vulnerables. Otra historia distinta son las corazas y las armaduras que nosotros vamos usando para sentir que no la estamos experimentando. Pero siempre nosotros somos vulnerables o la vulnerabilidad nos usa a nosotros. Es así. Y una de las cosas más importantes que a mí me parece para destacar como diferencia, la vulnerabilidad no es divulgar, no es que yo voy por la vida contando de mis historias a cualquiera porque sí. No es revelar indiscriminadamente. La vulnerabilidad es una construcción que se da de la mano de la confianza, es una construcción que está envuelta en reciprocidad y hasta en gratitud.
Si lo pensamos como la construcción conjunta que va de la mano de la empatía, es aquello que nos permite sentar las bases para que un equipo pueda construir en un espacio de confianza, innovar y crear cosas nuevas en un espacio de confianza. Y acá les quisiera dejar 2 o 3 preguntitas que en lo personal a mí me fueron sirviendo para construir este arsenal. Y créanme que no es que uno construye un arsenal y ese arsenal nos dura para siempre. Esto es una lucha constante y es verdaderamente una lucha constante. Es una pelea muchas veces con nosotros mismos. Y una de las cosas que no les dije antes es que no todos nos sentimos vulnerables en esto de la incertidumbre, el riesgo de la exposición emocional frente a las mismas cosas. Entonces, las preguntas que me gustaría que se lleven, en principio, es pensar qué es la vulnerabilidad para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué hago cuando me siento expuesto a las emociones? Y probablemente en ese lugar empiezan a encontrar patrones. Y por último, ¿qué disposición yo tengo a asumir esos riesgos emocionales? De nuevo, la vulnerabilidad exige un valor enorme, ¿sí? Y les dejé una frase de una persona que trabaja muchísimo estos temas, sobre todo vulnerabilidad y empatía, que se llama Brené Brown, y que dice que la vulnerabilidad suena a verdad y se siente como valor. Y que en realidad estas 2 cosas no siempre son emociones cómodas, pero nunca son débiles. Entonces está en nosotros poder ir encontrando esos momentos en donde yo empiezo a ver que me empiezo a sentir como medio incómodo, ¿no? Esas reacciones y esos patrones que yo tengo cuando empiezo a sentirme expuesto emocionalmente. Antes les conté del arsenal para poder desarrollar este músculo de la empatía. Y hay 2 cosas, una es la vulnerabilidad, que va muy de la mano, la vulnerabilidad y la confianza. Y acá, con la confianza, se nos presenta un dilema, el famoso dilema del huevo o la gallina. ¿Qué viene primero? Yo necesito tener confianza para poder mostrarme vulnerable, pero a su vez necesito ser vulnerable para poder generar esa confianza. Entonces, a mí me gusta usar, y acá tengo que agradecerle a una persona también muy importante en el desarrollo de toda esta conversación, me gusta decir que la confianza es un lento proceso de construcción por capas. La confianza es ir poniendo galletita tras galletita, de a poquito, ir armando esa chocotorta y usar el valor y el coraje para hacer que esos momentos, esos pequeños momentos en donde nosotros, dentro de nuestros equipos, en las organizaciones, en nuestra familia, en la comunidad, tenemos la opción de poder generar confianza, podamos llevarlo adelante. Entonces, es un lento proceso de construcción de capa por capa. No es algo que se da de la noche a la mañana, claramente, y algo muy importante que requiere de nosotros en la construcción de la confianza es el estar despiertos. Probablemente ustedes recuerden alguna situación en donde podían ver 2 caminos, ¿sí? En donde alguna situación en sus equipos, en donde podían estar viendo la manera de generar un escaloncito más o de poner una galletita más para sumar a esa construcción de confianza. Por eso les digo que requiere estar despiertos y poder ver siempre esas opciones, ampliar esa perspectiva, ampliar esa mirada. Por supuesto, requiere mucho trabajo, atención y compromiso de todos los involucrados,
de los líderes valientes requiere involucrarnos, estar metidos ahí en el día a día, en donde nosotros podemos poner una palabra distinta, donde nosotros podemos mostrarnos vulnerables y en donde probablemente el equipo sienta que está construyendo algo más. No es un acto grandilocuente, no es no es un vocero hablando arriba de un escenario diciendo cómo es que se construye la confianza en nuestros equipos. Es hacer una chocotorta entre todos, ¿sí? Es poner galletita con galletita, sin olvidarnos que el principal ingrediente para que esas galletitas se encuentren todas unidas es el valor y el coraje, que está atado a la vulnerabilidad. Ahora, a mí me gustaría hacerles un parate acá y hacer un llamado de atención. Hay algo muy importante en todo esto que nosotros fuimos hablando hasta ahora, la empatía, hablamos de la vulnerabilidad, hablamos de la confianza, y es que no podemos dar nosotros a aquellos que no tenemos. Entonces, acá hay un llamado a ser líderes valientes y auténticos. Hoy por hoy, en este contexto en donde nosotros tenemos más preguntas que respuestas, ¿quiénes somos? Es infinitamente más importante que lo que sabemos o aquello que queremos ser. Entonces, la invitación para ustedes, al transitar este camino de despertar, de empezar por casa, de estar atentos ante cada situación en donde podemos nosotros sentirnos vulnerables en esos ambientes de confianza, es hacer cada vez más auténticos, que es un regalo, me parece, un regalo hermoso que le podemos hacer a quienes nos rodean, a las personas que tenemos cerca, pero sobre todo es un regalo hermoso para nosotros mismos. Ahora bien, probablemente si yo los miro en este momento me estarían mirando de esta manera y me estarían preguntando ¿de qué estás hablando, Daniela? ¿De qué manera conectamos todo esto con los líderes valientes? ¿Por qué ahora hablamos de equipos remotos? ¿Por qué hablamos de todo esto en equipos remotos? Una de las situaciones, me parece, más dolorosas que podemos transitar en los equipos tiene que ver con la desconexión, ¿sí? Tiene que ver con, y no hablo de la conexión de internet, que eso es otro tema completamente distinto, por suerte no tengo a mis hijas haciendo tareas y no hubiéramos tenido un problema, tiene que ver con estos pequeños momentos en donde corremos el gran riesgo de ir socavando la tierra debajo de toda la construcción de confianza que nosotros vamos haciendo. Hoy nosotros nos enfrentamos a un escenario en donde la realidad misma que nosotros vivimos cambió abruptamente y es muy fácil encontrar maneras para ir desconectándonos, ¿no? La desconexión es un riesgo enorme que corremos hoy con los equipos, creo, y me parece que puede vestirse de muchas maneras o puede tener muchos síntomas. Y en el remoto creo que es un poquito más, tenemos un riesgo más grande, ¿no? La sensación de no ser tomados en cuenta o de que nuestros aportes no son valiosos, muchas veces el silencio, la falta de preocupación o la descalificación. Creo que hoy como líderes valientes necesitamos tener ese compromiso para poder humanizar de nuevo las organizaciones y para poder luchar contra ese enemigo que es la desconexión. Hasta acá estuvimos recorriendo un poco el camino ¿a qué viene todo esto de la empatía, de la vulnerabilidad, de la confianza? ¿Por qué la conexión en el medio de todo esto? Entonces, me gustaría ir un poco cerrando algunos conceptos con ustedes.
e idealmente que se lleven esta apreciación de que el contexto de hoy nos está exigiendo inclusive ser un poco más creativos, ¿no? Esta noción de que las herramientas que hasta ahora a nosotros nos estaban sirviendo probablemente no nos sirvan, nos empujan a encontrar unas maneras distintas de hacer las cosas, distintas de vincularnos, distintas conversaciones. Y la creatividad y la innovación necesitan de un espacio seguro, que no necesariamente es un espacio que tiene certezas. Entonces, creo que si miramos con un poco más de atención a los espacios en donde nosotros nos estamos moviendo, en las organizaciones, a los equipos en donde nosotros estamos trabajando, probablemente veamos que necesitamos poder brindar y empezar a trabajar en construir esta confianza, en poder mostrarnos vulnerables, en contagiar esa vulnerabilidad para inclusive ser más creativos e innovadores y poder enfrentar el futuro, ese futuro que se veía como una niebla, no con recetas, no con respuestas, pero sí un poco más preparados con las preguntas. Entonces, nosotros vuelvo al tema de rehumanizar las organizaciones, de nuestra necesidad de líderes valientes. Y acá es donde a mí me gustaría dejarles 2 o 3, bueno, un poquito más quizás, vamos a ir a 4 o 5 espacios para hacerse preguntas, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos al principio de dónde empezaba todo esto? Del despertar. Muchas veces ese despertar, ese momento en donde nosotros nos damos cuenta que no tenemos todas las respuestas, es también una oportunidad para poder empezar a preguntarnos sobre nuestro propio propósito. La conexión, la confianza, la vulnerabilidad y la empatía se logran siempre y cuando yo tenga ese sentido de propósito y lo esté pudiendo perseguir, lo estoy pudiendo conectar. Y por otro lado, la pregunta que a mí me gusta mucho hacer a los líderes es si están involucrados y comprometidos, ¿sí? Porque fíjense que estas aguas profundas en donde nosotros estamos nadando son nuestros propios mares. Entonces necesitamos estar involucrados y comprometidos para poder abrir esas puertas y mostrarnos vulnerables y generar confianza. Otra de los ejes donde a mí me gusta trabajar tiene que ver con el automático, ¿no? Muchas veces vamos en automático. Y no tenemos tanto registro de cuáles son esos mecanismos de defensa y de acción. Me gustaría que hoy se lleven algunas preguntas para poder parar un poco y encontrar esos patrones o esos disparadores que me llevan a mí a reaccionar en automático. Creo que creo que hay muchas situaciones en las cuales nosotros nos enfrentamos ante la posibilidad de tomar un camino distinto. Les voy a dar un ejemplo. No hace mucho, en mi equipo, en donde estamos trabajando muy arduamente en esto de conectarnos con el resto de la organización, de poder conectarnos con las personas, tuvimos una situación en donde yo podría haber elegido seguir adelante y, digamos, y setear expectativas, setear objetivos, establecemos cuáles son los roles y vamos. Y la verdad es que tuve ese momento de poder parar y entender que si yo en ese instante no me mostraba vulnerable como sentía que necesitaba ser, teniendo ese espacio de confianza, probablemente nos hubiéramos perdido de un montón de aprendizaje que vino luego de esas conversaciones que no son nada fáciles. Entonces, a estar atentos a los momentos en donde yo voy en automático, estar atentos a los momentos donde tengo la opción de accionar distinto, respirar profundo y hacerlo. Y sobre todo, preguntarme qué es lo que puedo aprender de esta situación. ¿Qué es lo que puedo aprender yo? ¿Qué es lo que puedo aprender el equipo? ¿Qué es lo que podemos aprender como organización? El aprendizaje en estas situaciones siempre está involucrado.
esta foto me encanta porque tiene que ver con nuestra noción de superhéroes, de líderes superhéroes, ¿no? Me parece que hoy en día es momento de llevar a lavar ese traje de superhéroe, aunque sea por unos días, y poder preguntarnos nosotros qué es lo que nosotros necesitamos hoy del equipo. Inclusive qué es lo que nosotros necesitamos de otros líderes, de la organización. ¿Cuáles son esos momentos en donde yo sé que no tengo todas las respuestas y que el equipo mismo va a crecer si yo no tengo todas las respuestas? Y ni hablar de lo que vamos a crecer nosotros, cada uno de nosotros. Y acá hay una pregunta que muchas veces es incómoda, que es cómo nos sentimos con el no sé. ¿Cuánto nos permitimos como líderes hoy poder decir no lo sé? Entonces, la parte de la vulnerabilidad que necesitamos empezar a generar, a desarrollar, o este poder mostrarnos con esas fisuras, sin la coraza perfecta, tiene que ver con respirar profundo nuevamente y darle lugar al no sé, para poder encontrar juntos las respuestas. Casi llegando al final, usemos nuestras voces. Los líderes valientes creo que no se quedan callados en situaciones que son incómodas. Me parece que todos en algún momento de nuestras vidas hemos enfrentado situaciones en las que decíamos, esta situación me está haciendo doler la panza. Y para rehumanizar las organizaciones, creo que necesitamos empezar a ponerles voces a esos dolores de panza, ¿no? Y preguntarnos qué es lo que no está siendo dicho en esa situación. Si tiene impacto el hecho de no hablar sobre esa situación en mí mismo, en las personas que están alrededor, en el equipo, y cuáles son empezar a ver cuáles son esas señales débiles de desconexión. Muchas veces los silencios frente a situaciones que no son cómodas son una señal débil de empezar a desconectar, de mi propia desconexión con el equipo, de alguien con el equipo, del equipo mismo en la organización. Y por último, preguntarnos qué en cada situación, qué elegimos, si la comodidad o el coraje. Y esas dos cosas nunca van de la mano. Ver y dejarnos ver. Esto es una parte clave de la vulnerabilidad, de la generación de confianza. Es necesario no solamente abrir los ojos y preguntarnos cuál es la perspectiva que estamos teniendo sobre una situación, sino que también es necesario que nos dejemos ver, que nos mostremos de nuevo con esta fisura, con esa coraza que es imperfecta. Y es muy importante, me parece, encontrar los patrones sobre dónde uso mi coraza y cómo uso mi coraza. Y cuánto tiene que ver la comodidad en ese uso de la coraza. Por último, esto de vernos y dejarnos ver está muy relacionado con la comunidad, con las comunidades. Si yo estoy viendo a otros líderes valientes en mi alrededor. Y algo que no les conté cuando estábamos hablando de la vulnerabilidad, tiene que ver con que la vulnerabilidad engendra vulnerabilidad, es contagiosa. Entonces, si nosotros estamos transitando este camino para poder armarnos con un arsenal de valentía, probablemente otros líderes que estén alrededor mío también se sientan impulsados e inspirados a hacer lo mismo. Entonces no dejemos de mirar alrededor y tengamos también esa valentía de pedir ayuda. Para ir cerrando, una de las cosas que envuelve todas estos conceptos y este camino tiene que ver con la gratitud. Me parece que es muy importante que también como líderes valientes empecemos a ejercer la gratitud y sobre todo por poder estar despiertos frente a estas situaciones. Y ahora sí, para cerrar, el llamado a la acción a los líderes valientes
tiene que ver con tomar una respiración profunda, si quieren cerrar los ojos y poder tirarse al agua, ¿sí? Con atreverse a arriesgarse. Les dejo de regalo también una frase que usa Brené Brown, que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con esta noción de libertad, con esta noción de cuánto lo auténtico nos genera esa sensación de calma y de serenidad por saber que estamos siendo nosotros aun cuando nos estemos tirando al agua y esté fría. Yo les puedo asegurar que muchas de las veces el agua está muy fría, pero que vale la pena. Y hasta acá llegamos. Les agradezco mucho haberme acompañado en esta aventura. Sol, Meli, no sé si quieren que les abra el micrófono a ustedes. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Dale, acá estoy. Dani, primero muchas gracias por la presentación. Hay algunas preguntas, si querés te las voy leyendo. Acá te preguntan, quisiera saber cómo podemos ayudar a nuestros equipos a mostrarse más abiertos, a mostrar y contar lo que les pasa en este contexto, como forma de empezar a desarrollar un diálogo productivo en el ambiente de trabajo. Bien, qué buena pregunta, gracias. Yo creo que hay algunos signos que necesitamos empezar a ver más de cerca. Uno de ellos tiene que ver con la respuesta frente a este tipo de situaciones, ¿no? Cómo respondemos como equipo cuando una de las personas está abriéndose y mostrándose vulnerable, o inclusive, en algunos casos, frente al error o frente al fallo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a hacer esto prestando atención, primero, a estos patrones? Y segundo, abriendo la cancha nosotros mismos, empezando a mostrarnos vulnerables, por supuesto sin caer en ninguna de las cosas que habíamos dicho de que la vulnerabilidad no es, pero creo que el paso necesitamos darlo nosotros. Después también te preguntan que quizás notan que hay muchas personas que ni siquiera pueden conectar con ellas mismas, cómo poder ayudarlas a hacerlo con otros, que quizás si podría ser invitarlos a mirarse un poco hacia adentro y desde ahí poder empezar a mirar un poco más al otro. Sí, tal cual. Nosotros acá hablamos de líderes vulnerables, o sea, pusimos el rol de líderes, pero esto se traduce a todos nosotros en cualquier ámbito en el que estemos. O sea, lo primero es poder, creo, generar ese espacio en donde nosotros mismos nos hagamos preguntas. Es clave que nadie va a poder mirarse si no tiene la voluntad primero de mirarse. Entonces, en equipos creo que hay muchas situaciones en donde podemos ir disparando estas preguntas sin la certeza de que va a ser algo que les pegue, digamos, a todos y que los lleve a preguntarse a cada uno a uno mismo, pero por lo menos poder empezar a plantear estos espacios en donde me parece que se va construyendo la confianza y va llevándonos a mirarnos hacia adentro. Después tenemos tiempo para unas preguntas más. También te preguntan, dicen en equipos de IT, tecnologías y calidad, donde son visiones técnicas, metodológicas, estructuradas, cómo se rompe con los pensamientos de cada integrante del equipo, donde muchas veces cada integrante conoce de su área y dice que el resto, como que quizás le cuesta un poco valorar la sugerencia del otro. Bien. Qué pregunta difícil. Me parece que acá se juega mucho con la apertura, ¿no? de cada uno y con la noción de que no nos la sabemos todas, ¿no? Puntualmente para ese tipo de casos, primero creo que tenemos un prejuicio muy grande frente a lo que los equipos de IT, developers o gente que viene quizás de las ciencias más duras, el prejuicio está, no se van a abrir, no lo vamos a poder hacer. Y creo que tenemos que animarnos, así nos choquemos como el coyote contra la pared,
me parece que tenemos que animarnos a generar dinámicas en donde podamos plantear nuestros problemas y podamos pedir soluciones o ayuda al resto de los equipos. Es una construcción, ¿sí? Pero yo empezaría a generar esas dinámicas en donde se empiezan a mezclar todos. Bueno, si querés, sí, hay un montón. Por otro lado, quizás un poco lo que ya estuviste diciendo, pero te preguntan puntualmente cómo podemos hacer para ayudar a nuestros líderes a ser más vulnerables cuando quizás no es su estilo o no se encuentran tanto o no saben quizás cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que acá en principio es clave encontrar esas personas con quienes conectamos, ¿no? No todos conectamos con el mismo estilo de persona o con la misma persona inclusive. Entonces, sé que como líderes estamos todos muy agobiados por el día a día y por un montón de presiones que a veces nosotros mismos nos ponemos para poder cumplir, pero creo que los espacios de conversación son clave. Conversaciones dentro de los equipos de líderes, o sea, de a pares, y conversaciones uno a uno. Y es muy artesanal esto, encontrar la persona con quien conectamos. Muchas gracias. Si querés una última pregunta, leemos. Dale. Te comentan que según su experiencia suele entenderse la empatía de modo compasivo, por ejemplo en una situación donde debemos tener una conversación difícil con alguien por un problema o conflicto, pero quizás esa persona se siente mal o no quiere enfrentar esa conversación por temores o lo que fuere. En esas situaciones, algunos entienden que ser empático es dejar la conversación a un costado o andar con rodeos para no plantear de manera directa el problema. Te preguntan cómo lo evaluás vos, qué hacer en esas situaciones difíciles o cómo sugerís vos en esas situaciones ser empáticos. Bien. Muchas veces me han tocado situaciones en donde la empatía solamente era silencio. Y era poder acompañar a esa persona en el transitar de la emoción. Y ser paciente, no, digamos, no necesariamente con esa persona, sino ser paciente con uno mismo, porque creo que lo que nos sucede es que tenemos la tendencia a querer llevar a la otra persona a que saque lo que le pasa, ¿no? A preguntar y a querer y muchas veces es una situación, sí es una situación muy complicada, que creo que requiere silencio, que requiere paciencia y que requiere estar atentos a los pequeños signos que a veces sin querer mostramos, ¿no? Yo soy más del entender que para todo hay un momento. Y quizás una situación complicada requiera primero que cada uno de nosotros se plantee preguntas hacia cada uno de nosotros y después plantearlo en una conversación, ¿no? Uno a uno o en una conversación grupal, depende de cuál sea la situación. Yo creo que forzar esas conversaciones muchas veces pueden ser contraproducentes. Así que lo que diría es paciencia, silencio y atención. Acá hay una última pregunta y es quizás siguiendo con un poco lo que venías comentando, es si mostrarnos vulnerables ayudaría puntualmente a que el equipo sea más honesto o adquiera un poco eso que vos dijiste que es contagioso. Sí, sin lugar a dudas. Creo que la vulnerabilidad y sobre todo de los líderes, ¿no? Con esta noción que tenemos de líderes superhéroes, en el momento en el que nosotros bajamos esa barrera, sacamos la coraza y nos mostramos cómo somos, que somos humanos, me parece que es una invitación hermosa, ¿no? Es una invitación a que cada uno en el momento en el que lo sienta y en el momento en el que también sienta esa confianza con el equipo, se sucede. Y la verdad es que yo lo he visto varias veces, es hasta emocionante.
ver cómo se va contagiando. Bueno, muchísimas gracias. Por este lado no hay más preguntas, creo que quedó bastante claro y estuvo muy buena la presentación. Gracias, Meli. Bueno, y muchas gracias a todos por habernos acompañado.